Buenos días. Ahorita vamos a conversar respecto a el juicio ordinario en el proceso penal. De acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, el acusado participa en el juicio oral que se le sigue gozando de todas garantías procesales, con el cambio del sistema inquisitorio a uno de los cortes acusatorios. El proceso penal venezolano fue dividido en 4 fases: preparatoria, intermedia, juicio y ejecución. Asimismo, los principales de oralidad, imparcialidad, participación ciudadana, publicidad, concentración y la inmediación rigen para el sistema judicial en Venezuela, para una mayor efectividad en el marco de los valores superiores insertos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución. En Venezuela, con la entrada de vigencia del Código Procesal Penal, el 1 de julio de 1999, se adoptó el modelo acusatorio como forma de juzgar a los ciudadanos frente a la comisión de hechos punibles. De esta forma, se dio un paso adelante en el proceso de reforma del sistema de justicia, que persigue la vigencia efectiva de los derechos de las personas, dejando atrás un sistema inquisitivo. Y es que con la adopción del sistema acusatorio se inicia en Venezuela una nueva etapa en la cual se busca el establecimiento de la verdad en el marco debido del proceso, donde participa activamente el acusado, pues se aplica a su favor un conjunto de principios y garantías tales como la inmediación, la oralidad, la imparcialidad y la participación ciudadana, para que pueda demostrar su inocencia. O en el caso de condena, la misma sea a través de una sentencia motivada en la que ya haya existido inmediación del juzgador, concentración y participación ciudadana a través de los escabinos. Producto del cambio del sistema del proceso penal venezolano, fue dividido, como dije anteriormente, en las 4 fases. En la fase preparatoria, intermedia, juicio y ejecución. La primera de ellas constituye la fase de investigación inicial y está a cargo del Ministerio Público, que puede realizar por sí mismo a través de los órganos de policía de investigación penal la primera fase. La segunda estará bajo la directriz de los tribunales de control, mientras que la tercera fase la relaciona con el desarrollo de debate entre las partes. Será dirigida por el juez de juicio y por último la fase de ejecución. Esta estará a cargo del juez de ejecución. Un análisis de la fase de juicio debe comenzar por un estudio adecuado del derecho procesal, pues es el que le toca más de cerca al ser humano, ya que el delito es un hecho social. De allí que los sistemas de enjuiciamiento penal estén a par de la historia política y que guarden perfecta correspondencia con ella. Si la expresión más vigorosa del poder del Estado es precisamente su poder penal, la afirmación de la teoría del alemán Ernst Berlin de que el derecho penal material no le toca al delincuente un solo pelo, sino que es el derecho procesal penal el que se entiende de cerca con el hombre de carne y hueso y explica el punto en cuestión. Según William Michael, en 1999, el derecho es hijo de la cultura humana y de las ideas políticas que esta acuña, y los cambios de orientación política son más evidentes en el derecho procesal penal. En este sentido, el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que se constituye en una solidaridad democrática la responsabilidad social y en general la premisa de los derechos humanitarios,
la ética y el pluralismo político. Esta norma refleja, entre otras cosas, la superación de un esquema liberal tradicional que se recogía en la frase del Estado de Derecho. Se avanzó a una forma en que toda la acusación estatal debe estar en consonancia con la Carta Fundamental. En el ámbito procesal penal, los órganos encargados de la función punitiva del Estado no puede operar de modo que la punibilidad misma sea un fin, sino que esto debe adecuar sus procedimientos internos y decisiones a fin de garantizar el respeto por los derechos de las personas y dar cumplimiento a los principios que rigen su actividad. En el proceso penal venezolano priva la legalidad. De allí que uno de los puntos de partida se puede apreciar en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilatación indebida ante un juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones del Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados y convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Una de las principales características del sistema penal venezolano es la diferenciación de los roles del sujeto que intervienen en el proceso. En el caso del Ministerio Público, es el titular de la acción penal y la ejerce en nombre del Estado, y en este sentido tiene el protagonismo procesal, pues le corresponde dirigir la investigación preliminar para posteriormente realizar un acto conclusivo que en el caso de ser acusación deberá probar la responsabilidad del o de los autores ante un órgano jurisdiccional, mientras que los tribunales les corresponde controlar que se respeten los derechos y garantías establecidas a favor de las partes, además de decidir con base los elementos de convicción o de pruebas que les sean presentados, para posteriormente realizar un acto conclusivo que en el caso de ser acusación deberá probar la responsabilidad del o de los autores ante un órgano jurisdiccional, mientras que los tribunales les corresponde controlar que se respeten los derechos y garantías establecidas a favor de las partes, además de decidir con base los elementos de convicción o de pruebas que les sean presentados. En el penal venezolano, una vez presentada la casación, se realizará la audiencia preliminar ante un juez de control en que se determina si existen fundamentos para llevar a juicio al imputado. De ser así, se dicta el acto de apertura a juicio, decisión que da inicio a una nueva etapa del procedimiento, la fase del juicio. En esta fase también existe un conjunto de derechos y garantías establecidas a favor del acusado, tales como el derecho a la defensa, a la licitud de la prueba, de tal manera que el órgano jurisdiccional realice un control de la constitucionalidad sobre el acto conclusivo como requisito previo para la realización del juicio. La fase del juicio es aquella en la cual se concreta en su mayor esplendor los principios que rige el sistema penal en nuestro país, los cuales son considerados de avance. Entre ellos tenemos la oralidad, publicidad, inmediación, concentración, la participación ciudadana, la contradicción y la libre valoración de las pruebas. El juicio oral y público se puede considerar el punto culminante del proceso penal, todo vez que es
salvo las excepciones establecidas en la ley como admisión de los hechos, cuando se produce un pronunciamiento definitivo que determina el estado de cosa juzgada y establece la culpabilidad o inocencia del acusado. Asimismo, todas las pruebas pueden ser producidas conforme a estos principios según las reglas de las pruebas y bajo el control que proporciona el contradictorio y la publicidad. Por lo tanto, la culpabilidad del acusado no se establece de manera arbitraria. Ahora se hace en verdad el juzgamiento penal o el establecimiento de la responsabilidad mediante un juicio se desarrollará como corresponde a un Estado democrático y social de derechos y justicia. Es todo. Muchas gracias.